Las obras de este periodo se representan en unos espacios escénicos especiales que se llaman corrales de comedias, por su origen, que eran precisamente cuando iban las compañías de teatro ambulantes en el siglo XVI, solían actuar en corrales. Normalmente el corral de comedias presenta tres espacios: el tablado, que es lo que llamaríamos ahora el escenario; el patio, que es toda la zona de por aquí, que la tenéis, donde estaban los bancos, y luego teníamos los pisos, porque este espacio escénico se corresponde con un patio normal de comunidad. Si lo vemos desde el punto de vista de una sección, tendríamos que irnos fijando en los distintos apartados. Por ejemplo, aquí en esta zona de aquí arriba tendríamos una tertulia. La tertulia literaria es la zona de las bohardillas y era un espacio reservado para nobles o para clérigos o gente de alta posición social. Por aquí veis un espacio que sería el correspondiente a la cazuela. Los hombres y las mujeres estaban separados en las entradas de este teatro. Aquí tenemos lo que se llamaba la alojería, que era lo que recibía ese nombre por una especie de bebida que gustaba bastante en la época, que era como una horchata, y podríamos considerar que es como el bar o la zona de frutos secos o algo así. Los corredores laterales normalmente eran entradas más familiares, donde iban familias. Si os fijáis aquí, en este público de pie, a esta zona se le llamaba mosquetería. Era solo de hombres y normalmente era una zona del teatro de público bastante inquieto y exigente por la propia incomodidad de sus localidades. Las ventanas de las viviendas era lo que recibía el nombre de aposentos. Estas eran entradas reservadas que correspondían para los nobles y que incluso podían entrar por el portal de la vivienda, con lo que se evitaban el acceso masivo del público. También había unos bancos laterales dentro del tablado que eran unas entradas muy caras. Estaban justo, podían ver la función muy cerca. Además estaba lo que llamaban el apretador, una cosa parecida a lo del metro de Tokio que a veces sale en la televisión, o sea, una especie de empleado que se dedicaba pues a hacer sitio. Y además estaba también el mantenedor del orden, la representación de la autoridad, era un alguacil por si la cosa se iba de las manos. Si nos fijamos en la zona del tablado, lo que llamamos el escenario, este era desmontable y era de madera, muy simple, con una decoración muy esquemática. En la parte de atrás se encontraban los camerinos de las actrices y en la zona de abajo del tablado estaban los vestuarios para hombres. Podía haber música, normalmente no más de 2 o 3 músicos. Si vemos el escenario, el tablado, desde la zona del público veríamos algo parecido a esto. O sea, podría haber en los corrales más de Madrid, los de más público, aparte del tablado teníamos un primer corredor, un segundo corredor, que hacían las veces pues, de pisos de viviendas para poderle dar más agilidad a la escena. Y en la parte del tejadillo estaba lo que se llamaba el desván de tornos, donde a veces se podía hacer algún truco teatral, venir algún personaje que estuviese con alguna cuerda, si era una comedia de santos o cosas de estas. Si lo viéramos desde el punto de vista de los actores, lo que veríamos sería algo parecido a esto. Por un lado, primero los bancos, que eran unas entradas más caras, detrás estaría la mosquetería, el puesto del alojero, arriba la cazuela de las mujeres, los aposentos y los desvanes en los laterales. Esta imagen se corresponde con esta otra, que es la del único teatro de comedia que se mantiene tal y como era en la época, en la ciudad de Almagro, en Ciudad Real. Es el Corral de Comedias de Almagro.
para ver una visión de conjunto, según un grabado de la época, del Corral de la Pacheca de Madrid, sería pues aproximadamente así. Podemos distinguir en él, creo que casi todas las partes. En la parte de arriba, como era un patio, se ponía una especie de toldo, una carpa similar a la de los circos actuales. Aquí tenéis algunas escenas del teatro de la época. Esta es la que corresponde con el baile fin de fiesta. Normalmente en cada sesión de teatro se representaba una obra extensa en 3 jornadas. En medio de la primera y la segunda jornada se representaba una obra corta que recibía el nombre de entremés, porque en aquella época los entremeses no se tomaban antes de la comida, sino que se tomaban entre los platos, ya que las cocinas pues eran de fuego y leña y se tardaba bastante en hacer los platos. Entonces, para amenizar se ponía algo para picotear. Entonces esta era la función que desempeñaba la obra cómica, y al final acababan con un baile fin de fiesta como este que se ve aquí. Aquí tenéis otra escena de la lojería, la gente comprando algunas cosas y refrescándose. En esta otra podemos ver una cazuela, un grabado de la época de cómo era la cazuela de las mujeres, ya veis las condiciones en las que estaban apiladas. Y en esta otra podéis ver una tertulia de nobles y de clérigos, personajes más acomodados, comentando desde los balcones privados la obra de teatro. No podemos dejar de comparar esta forma tan española de hacer teatro, que son los corrales de comedias, con otras formas que se han dado en la historia, como por ejemplo el teatro grecolatino. Ya veis que tenía una planta semicircular, estaba en las gradas, era completamente al aire libre. Luego tenía un espacio circular anterior al escenario, que era lo que se llamaba la orquesta, donde normalmente pues, se encontraba el coro y bailaba o danzaba. O si queréis compararlo con las formas del teatro actual que proceden de Italia, es el teatro a la italiana. Y ya veis ahí con sus palcos, su patio de butacas, su escenario, sus bastidores, sus candilejas, su telón, que es la forma en la que pues, los teatros de Madrid, el teatro español, el teatro de la comedia, los teatros más del teatro real, los teatros típicos y más actuales.